Siria, el rechazo de algunos países occidentales de reconocer el deber del Estado sirio de proteger a su pueblo del terrorismo constituye una flagrante cobertura a los terroristas para continuar sus crímenes. Rusia afirma su firme postura de resolver la crisis en Siria y la necesidad de un cese inmediato de la violencia e iniciar un diálogo político sirio. Después de su brutal crimen en la Universidad de Alepo, los terroristas lanzan desde la región de Kalase un misil contra la zona residencial de Al-Muhafaza. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores e Inmigrantes dirigió hoy una carta al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta a la presentación de una carta similar por ciertos países al Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual exigen remitir el expediente de Siria, de la situación de Siria, ante la Corte Penal Internacional, bajo el pretexto de su supuesta preocupación por la situación humanitaria en Siria y sus presuntos esfuerzos por detener las violaciones de los derechos humanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores e Inmigrantes afirmó que el gobierno sirio comparte a aquellos países su preocupación por la situación humanitaria en Siria y las violaciones a los derechos humanos perpetrados por grupos terroristas armados que constituyen un golpe para la estabilidad, la seguridad, la libertad de religión y de creencias que prevalecían en Siria antes de la crisis. Sin embargo, el gobierno sirio lamenta la insistencia de estos países a adoptar un enfoque equivocado que se niega a reconocer el deber del Estado sirio para proteger a su pueblo del terrorismo que se le impuso desde el extranjero. Cancillería señaló que ya no es un secreto el funcionamiento, capacitación y albergue que reciben grupos terroristas armados de ciertos países, que algunos de los mismos firmaron la referida carta conjunta y la acompañaron con una cobertura política y mediática que busca proteger los crímenes de los grupos armados y abusar del Estado sirio, acusándolo de los delitos, así como se lamenta que Suiza, este país conocido como el depositario de las convenciones básicas del derecho internacional humanitario y conocido previamente de su objetividad, encabece esta campaña injusta e engañosa contra un país miembro de las Naciones Unidas. Además, Cancillería subrayó que algunos de los referidos países obstaculizan el diálogo nacional y el alcance de una solución pacífica a la crisis de acuerdo con el programa político presentado por el presidente de la República el 6 de este mes. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que estas movilizaciones llevadas a cabo por estos países nunca contribuirán en aliviar el sufrimiento humanitario y las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional por los grupos terroristas armados. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró la firme postura de su país a favor de la detención inmediata de todos los aspectos de violencia y el sufrimiento del pueblo sirio, subrayando la importancia del comienzo de un diálogo político integral sirio a fin de resolver la crisis. Por otra parte, el enviado especial del presidente ruso para Oriente Medio y vicecanciller Mikhail Bogdanov aseguró que la postura de su país acerca de la crisis en Siria es firme y se basa en la necesidad de resolver la crisis en Siria a través del diálogo entre todas las partes y los principios estipulados en el comunicado de Ginebra.
En su reunión con una delegación del Consejo del Pueblo de Siria, encabezada por Faiez Assayeg, Bogdanov mencionó que existen esfuerzos encaminados por Rusia para unificar las posturas internacionales orquestadas a solucionar la crisis siria a través de las vías pacíficas. Bogdanov continuó diciendo que los medios de comunicación árabes y occidentales desatan un ataque sucio contra Siria deliberadamente para difamar la realidad de la postura rusa hacia Siria y falsificar las declaraciones de los dirigentes de Rusia acerca de la misma. Por último, Dr. Faiez Assayeg elogió la postura constructiva de Rusia acerca de la situación en Siria, afirmando que lo que está sucediendo es una flagrante guerra desatada contra Siria a través de la desinformación y el continuo bombeo financiero. En Alepo, un grupo terrorista lanzó un proyectil desde el barrio de Al-Khalase hacia la zona residencial de Al-Muhafaza, causando la caída de víctimas y grandes daños materiales. Afirmando su naturaleza criminal y su papel desempeñado para cumplir el plan ofensivo destructivo desatado contra el pueblo sirio, las bandas terroristas armadas cometieron hoy viernes nueva masacre contra los ciudadanos sirios en la ciudad de Alepo, donde lanzó un misil desde la región de Khalasa contra la zona residencial de Al-Muhafaza, lo que causó la caída y la herida de varios ciudadanos inocentes y inmensos daños materiales en los edificios ubicados en el lugar. Este acto criminal constituye un intento de aliviar la presión y desviar la atención de las derrotas de los grupos terroristas armados en varias zonas en Alepo, donde unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron hoy a cabo varias operaciones exitosas apuntadas contra las plataformas de lanzamiento de misiles y fábricas de artefactos explosivos y contra convoys de vehículos equipados con ametralladoras, causándoles grandes pérdidas. La Comandancia General de las Fuerzas Armadas revela la verdad de lo que sucedió y se compromete ante nuestro pueblo sirio de perseguir a los restos de los terroristas y mercenarios para eliminarlos y restablecer la seguridad y la estabilidad en Siria. Una unidad de las Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista que intentó atacar un punto de las fuerzas del orden en la entrada sureña de la localidad de Al-Hussein, en el campo de Homs, y causó bajas directas entre los armados. Según una fuente en la provincia, las Fuerzas Armadas chocaron con dicho grupo y causaron la caída de sus elementos entre muertos y heridos. Igualmente, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas persiguió a restos de grupos terroristas en Al-Daba, Talbise y Yusie, en el campo de la provincia. Eliminaron a gran número de terroristas, además de herir a otros. Las Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones contra zulos de grupos terroristas y sus centros de concentración en algunas partes de Damasco Campo. Según una fuente, una unidad del ejército liquidó a un número de terroristas en la plaza de Shreide y cerca de la sede del ayuntamiento de la ciudad de Dareya. La fuente agregó que se logró destruir a 4 vehículos cargados de armas y municiones con sus tripulantes terroristas en Hejeira, en el campo de Damasco. Entre los vehículos, uno equipado con ametralladora. En el Ziabía fueron liquidados terroristas que aterrorizan a los ciudadanos en la zona. Según una fuente oficial, terroristas que aterrorizaban a los ciudadanos y las propiedades cayeron entre muertos y heridos en las fincas del oeste de Al-Madamiyah. En una operación sorpresiva y en las fincas de Duma y Harasta, las Fuerzas Armadas destruyeron zulos de terroristas que incluyen grandes cantidades de armas y municiones, matando y hiriendo
a los terroristas que se encontraban dentro. Mientras que en la localidad de Al-Mleha, una unidad del ejército eliminó a todos los elementos de un grupo terrorista que perpetraba actos de matanza, robo y sabotaje. En Daraa, 2 atentados terroristas se produjeron a través de 2 coches bomba. El doble atentado produjo la caída de víctimas entre muertos y heridos. La mayoría de ellos son ciudadanos que salieron de la mezquita de Al-Hussein. Las unidades del ejército árabe sirio continúan su deber en el perseguimiento de grupos armados terroristas que cometen actos de matanzas, sabotaje y robos, destruyendo sus concentraciones y centros de comando y eliminando a sus elementos. En este marco, según una fuente en la provincia de Idlib, un escuadro de las Fuerzas Armadas se desató en la noche de ayer en una operación en la localidad de Sirje, en las fincas que la rodean en el campo de Idlib, en el cual destruyó varios vehículos usados por terroristas en sus agresiones y movilizaciones, además de destruir a 2 coches minados por los grupos armados. Además, se logró destruir un barril cargado de fósforo altamente explosivo. La operación, según la fuente, conllevó a la eliminación de gran número de terroristas del denominado Grupo Sexto Califa y el líder de la denominada Brigada de los Libres de Sham, Abdul Jalil Ahmad Zainuddin, y otro cabecilla de terroristas denominado como Al-Ama. El ministro de Asuntos Religiosos, Dr. Mohammad Abdul Sattar Sayed, afirmó que los sirios, conocidos por su cooperación y fraternidad, son capaces, gracias a su conciencia, a superar la conspiración, afirmando a la vez que el mensaje de nuestro profeta Mahoma es un mensaje de amor, paz, tolerancia, diálogo y rechazo a todo tipo de extremismo, y no es un mensaje de matanza, destrucción y sabotaje. Los predicadores e imanes de las mezquitas condenaron enérgicamente el atentado terrorista cobarde perpetrado por grupos terroristas armados contra la Universidad de Alepo y otras zonas de la misma ciudad. Los predicadores afirmaron que los atentados contra las mezquitas, iglesias, escuelas, universidades e instituciones educativas refleja el terrorismo que sufre Siria. El Islam es la religión de tolerancia y moderación y rechaza todos los actos perpetrados por los terroristas takfiríes, lacayos de las monarquías del petróleo y sus amos en Washington para golear la estabilidad y la seguridad de la patria y del ciudadano. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que existe una gran confianza en que el presidente Chávez supere la enfermedad después de la intervención quirúrgica y los problemas respiratorios que sufrió. Maduro afirmó que Chávez responde al tratamiento y habrá avances importantes en la salud del presidente en las próximas pocas semanas, es decir, que Chávez logrará volver a Caracas. Igualmente, Maduro acusó a Estados Unidos de ofrecer falsas noticias sobre el estado de salud de Chávez después de la intervención quirúrgica al que sometió el presidente hace semanas en Cuba. Con eso finalizamos nuestro noticiero. Vuelvo a recordarles las noticias más destacadas de hoy. Siria, el rechazo de algunos países occidentales de reconocer el deber del Estado sirio de proteger a su pueblo del terrorismo constituye una flagrante cobertura a los terroristas para continuar sus crímenes. Rusia confirma su firme postura de resolver la crisis en Siria y la necesidad de un cese inmediato de la violencia e iniciar un diálogo político sirio. Después de su brutal crimen en la Universidad de Alepo, los terroristas lanzan desde la región de Kalase un misil contra la zona residencial de Al-Muhafaza.
Muchas gracias por su buena atención. Hasta mañana.